Hoy de lo que me gustaría empezar a hablar es de las diferencias que hay entre la lengua oral y la lengua escrita. Yo supongo que todo el mundo las tiene más o menos claras, pero vamos a hacer un repaso de cuáles son esos puntos en los que el lenguaje escrito y el lenguaje oral difieren. Recordad que os dije que, aunque insistamos mucho en la idea de que el texto escrito, el texto oral también es texto. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, en primer lugar, la lengua oral es inmediata, mientras que la lengua escrita está diferida en el tiempo. ¿Qué significa? Significa que lo que yo os estoy diciendo ahora lo estáis recibiendo inmediatamente, mientras que lo que yo escribo en el aula virtual no lo veis inmediatamente, sino que lo veis cuando entráis en el aula virtual, que pueden ser 2 días después, 3 días después o una semana después de que yo lo haya puesto, o nunca, que hay alumnos que nunca entran en el aula virtual, ¿vale? Por tanto, es diferida en el tiempo. La lengua oral es la forma natural de comunicación. No empezamos a comunicarnos por escrito. Los bebés, cuando aprenden a hablar, no aprenden a escribir. Primero aprenden a hablar y luego a escribir. Por tanto, la forma normal de comunicarnos es oralmente. De hecho, hay pueblos hoy en día todavía, por ejemplo, tribus en el Amazonas, que todavía no conocen la escritura ni la lectura, pero evidentemente se pueden comunicar oralmente. Y hasta tienen literatura oral, pero tienen literatura. Por tanto, es la forma natural de comunicarse, mientras que la lengua escrita es la forma sustitutiva de la oral. La forma oral de comunicarse es espontánea y efímera. ¿Qué quiere decir? Que improvisamos y que dura poco. Mientras que la forma escrita es elaborada y duradera. Y por eso, sí, por favor, hay que tener tanto cuidado con lo que se escribe. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escribe, porque lo que se escribe queda para siempre. Entonces, cuidado. Y cuidado también, y aprovecho, que algunos sois bastante jóvenes, cuidadín con lo que se escribe en las redes sociales. Porque aunque tú borres el mensaje, como alguien haya hecho la captura de pantalla o alguien vaya a buscarlo, lo encuentra. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, porque lo que se escribe queda, es duradero. Después, la lengua oral es una comunicación directa porque se comparte la misma situación, mientras que la comunicación escrita, en la comunicación escrita la situación es diferente. Lo que yo os he contado, yo escribo en el aula virtual desde el estudio de mi casa o desde el despacho aquí, y vosotros a lo mejor lo leéis en el móvil en la playa o paseando en el parque o en casa. Por tanto, no compartimos ni el mismo espacio en el mismo tiempo. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de la literatura. Pensar que un escritor escribió su texto hace 200 años y que nosotros lo estamos leyendo ahora. Él lo escribió con los valores y con la forma de escribir que era propia de su momento, y nosotros lo estamos leyendo hoy en día con nuestros ojos y con nuestros valores. Por eso hay que tener cuidado a la hora de juzgar a los autores de un determinado momento, porque en un determinado momento se vivía de una manera y se compartieron unos valores que hoy en día ya no se comparten. Después también, pensar que cuando hablamos tenemos una cosa que son códigos no verbales. Tú le ves la cara a la gente, tú ves los gestos que hace. Si yo entro a clase y me pongo así, vosotros automáticamente vais a ver que estoy enfadada, porque esta postura es de estoy cerrada y no me estoy... Claro, lo contrario es si estoy relajada, abro los brazos, gesticulo más. Por tanto, mi cuerpo también habla, pero también mi entonación. Imaginaos, por ejemplo, que os han presentado a alguien y os ha caído fatal. Y estáis contándole a la persona que os ha presentado, el otro día tu amiga, me cayó de maravilla, de maravilla. Claro, tú ves que le ha caído mal, pero si resulta que le pones por escrito, tu amiga el otro día me cayó de maravilla, como falta toda la parte gestual y de entonación, la otra persona no lo va a entender. Y por eso que nos hemos inventado, Kiara, ¿qué nos hemos inventado? Los emoticonos. Los emoticonos, ¿a que sí? Le pondría, tu amiga el otro día me cayó fenomenal, y le pondría las caritas sonrientes ahí de risa, ja, 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 ja.
¿A que sí? Sarcasmo. El sarcasmo. Claro, nos hemos tenido que inventar los emoticonos para, en la parte escrita, sustituir los códigos no verbales que utilizamos en la parte oral. Y después también el hecho de que en el lenguaje oral los dos interlocutores compartan el mismo espacio, la misma situación, permite hacer cambios, me permite rectificar, permite que alguien me dice algo y yo, pues sí, pues esto es interesante, incluso cambiar de tema. Mientras que en la parte escrita eso no pasa. Y esto, pensad que es importantísimo. Yo creo que nunca hemos escrito tanto como escribimos hoy en día. Nunca. A mí cuando hay gente que me dice, tú como profesora de lengua, ¿no estás frustrada de que tus alumnos no escriban? Digo, al contrario. Nunca jamás alguien ha escrito tanto como ahora. Escribimos todo el día. Fijaos en el WhatsApp. Sí, y si encima sois activos en redes sociales y si enviáis correos electrónicos, estamos escribiendo todo el día. Todo el día. Otra cosa es cómo escribamos y de lo que escribimos. Eso es otra cuestión. Pero que escribimos es seguro. Por tanto, no hay... Y es más, hay algunos estudiosos ahora que dicen que el lenguaje escrito, por ejemplo, del WhatsApp es una especie de tercera vía porque tiene características de la lengua oral, pero también tiene características de la lengua escrita. Es verdad, lo escribimos, por tanto queda, pero sí que es verdad que no es tan elaborado como la lengua escrita habitual. Por tanto, estaríamos ahí en un término medio. Mirad, cuando hablamos de textos orales, tenéis que pensar que hay una diferencia entre los no planificados, que serían las conversaciones. Tú estás hablando con alguien, con un amigo, yo qué sé, planeando el fin de semana, y eso es un texto no planificado. Pero luego hay textos orales que serían planificados y tendríamos los dialogados y los unidireccionales. ¿Cuáles serían los dialogados? Serían, por ejemplo, las entrevistas. Si a mí me invitan a la radio, la persona que me va a entrevistar tiene más o menos un guión de aquello que me va a preguntar. Si yo voy a un debate, ahora por ejemplo que se habla de los debates en Estados Unidos, en las elecciones americanas, los dos candidatos llevan un guión de si me preguntan por la sanidad, ¿qué voy a decir? Si me preguntan por el coronavirus, lo llevan preparado. O sea, no os penséis que improvisan, sino que lo llevan preparado. En las tertulias de la televisión también lo llevan preparado. Saben más o menos de lo que van a hablar. Lo llevan planificado. Luego es verdad que pueden cambiar, pero lo llevan planificado. Eso serían dialogados, porque si es una entrevista, a mí me preguntan y yo respondo. ¿Y cuáles serían los unidireccionales? Los unidireccionales serían las conferencias o las exposiciones, como la que vosotros vais a hacer si os animáis a hacer la exposición oral sobre el libro de lectura. En ese caso es unidireccional porque una persona habla y otras personas escuchan y no es un intercambio de información. ¿Vale? Venga, más características. Cuando hablamos del lenguaje oral y de la comunicación en directo con otras personas, hay dos principios que son básicos y que tenemos que tener en cuenta para que la comunicación sea buena, que son el principio de la cooperación y el principio de cortesía. El principio de la cooperación significa que vamos a mantener una conversación, digamos que de buena fe. Es decir, yo no voy a venir aquí a hablaros de cosas de las que vosotros no sepáis nada, sin poneros en contexto y sin daros una explicación previa, y tampoco os voy a explicar cosas que no sean pertinentes. Imaginaos eso, que estáis con un amigo preparando el fin de semana y de repente, mientras le estáis diciendo, ¿y el sábado qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a la montaña o el sábado nos quedamos en casa viendo una serie? Y de repente vuestro amigo os dice, pues el otro día me compré un jersey rojo y me ha salido un agujero. Eso va en contra del principio de cooperación, porque de repente hay un cambio de tema que no viene al caso. Igual que hay que cooperar en el sentido de que la otra persona tiene que notar que también estamos en la conversación. Porque si yo estoy hablando con una persona, estoy hablando de textos
bidireccionales, dialogados, no de conferencias. Pero si yo estoy hablando con mi madre, le estoy contando algo y mi madre está así y ni me dice ni sí, ni no, ni en serio, no me digas, vaya, yo voy a pensar que mi madre no me está escuchando. ¿A que sí? Por tanto, eso forma parte del principio de cooperación. Y luego, muy importante, el principio de cortesía, que es un principio que muchas veces no se respeta. Y a mí me da un poco de vergüenza ver algunos programas de televisión y también ver algunos políticos, por ejemplo, cómo se interrumpen, se chillan, no se escuchan. Incluso, también me da un poco de vergüenza ver cómo de repente alguien está hablando y otra persona le interrumpe y le interrumpe de muy malas maneras. O cómo una persona muy joven está hablando con una persona mayor y en lugar de tratarle de usted, le trata de tú. A mí eso me parece una falta de respeto y eso atenta contra el principio de la cortesía. Por tanto, cuando tengamos comunicaciones que sean dialogadas, tenemos que respetar el principio de cooperación y el principio de cortesía. Pero esto es de lógica, que sí. Además, cuando somos pequeños, ¿a qué no nos lo dicen? Por ejemplo, cuando estamos en una mesa con personas mayores, normalmente los padres y los niños pequeños quieren intervenir, los padres dicen, tienes que dejar hablar a los mayores, o deja terminar a tu hermano y luego hablas tú, o porque si no, esto forma parte de la buena educación. Esto lo sabéis, seguro. Venga, más características. Y esto es muy importante porque la lectura que vosotros tenéis, que es La Dama del Alba, es un texto dialogado. ¿Por qué? Porque en las obras de teatro no hay narrador. En las obras de teatro los personajes dialogan, hablan entre sí y nosotros sabemos cómo son los personajes y la trama avanza no porque haya un narrador que nos diga y luego Adela salió. No. Nosotros vemos que Adela sale. O nosotros vemos, por ejemplo, en las obras de teatro que un personaje es dulce, no porque alguien nos diga Adela es dulce, sino por lo que hace Adela y por lo que dice Adela, sobre todo. Por tanto, el diálogo, que es la base de nuestras comunicaciones orales, es fundamental en un género literario que es el teatro. Y repito, toda La Dama del Alba es prácticamente toda diálogo. Luego hay una parte de acotación que yo os explicaré lo que es descripción, que es para situar el lugar, pero es el diálogo. ¿Y cuáles son las características más importantes del diálogo? Cuando nosotros hablamos con una persona, utilizamos vocativos e imperativos. Vocativo es lo que utilizas para llamar. Mamá, o Pedro, o María. Lo que utilizas para llamar a alguien. Y muchas veces también imperativos, los verbos que utilizamos para dar órdenes. Dime, ven, calla, siéntate, cierra la puerta. A veces las órdenes, sobre todo los que son mallorquines, las órdenes no las dan con imperativos, las dan con condicionales. ¿Podrías hacer el favor de cerrar la puerta? ¿Te sabría greu tancar la puerta? Cuando yo en castellano diría cierra la puerta. Más rápido, pero es verdad, es una forma de dar órdenes. Después muchas veces también utilizamos muletillas. Eso no sé si habéis fijado, que hay personas que siempre repiten una expresión o una frase o iban diciendo verdad, verdad, verdad. O sí, sí, sí. O no, no, no. Yo a veces cuando me veo grabada detecto en mí muletillas y me da mucha rabia, pero me las veo. Cuando las digo no, pero luego sí. Si tenéis una muletilla, corregidla, porque queda feo, más que nada porque queda feo. Después también utilizamos muchos verbos y muchas locuciones y adverbios para dar la opinión. Yo creo que, a mí me parece, o me gustaría, estaría bien que, ese tipo de expresiones los utilizamos muy habitualmente en el diálogo, porque de lo que más hablamos, cuando hablamos en diálogo, es de nosotros, y de lo que nosotros queremos y de lo que nos gustaría y de lo que pensamos, es de lo que más hablamos. Después también utilizamos la de ixis, que significa que utilizamos fórmulas para marcar. ¡Ay! ¿Dónde está aquello? Pues aquello está allí. O tráeme ese boli. Claro, también eso porque nos ayudamos con el lenguaje gestual y el lenguaje no verbal. Vale, todas esas características del diálogo
ya las veréis también en La Dama del Alba, pensando que La Dama de Alba es diálogo, pero no es diálogo espontáneo, es un diálogo planificado como obra literaria, como obra de teatro. ¿Vale?